Fue uno quien aportó para la primera tabla periódica, un investigador, debido a sus propiedades químicas. A ver, estamos grabando. ¿Cuál de ellos podría ser? Meyer, Dobreiner, Newlands, Werner, Mendeleev, según la teoría que han revisado. A ver, Mendeleev. Mendeleev. Ya. Bueno, si vemos en un conjunto para que se construyan las tablas, bueno, hubieron personas que aportaron desde el inicio, ¿no? Pero la última, no, uno de los últimos que aportó al primer concepto de tabla periódica, ¿no? Al primer concepto de tabla periódica, la primera organización que se le llamó tabla periódica. Bueno, ¿cuál sería? A ver. Ah, ¿cuál sería? A ver. ¿Quién fue el primero? Mendeleev, ¿no? Sí. Y los otros, bueno, a los otros no se le llamaba tabla, ¿no? Se le llamaba triada, octavas, ¿no? A las otras agrupaciones, ¿no? Recién a partir como del año 1800, ¿no? 69, ahí recién se generó el concepto de tabla periódica, ¿no? ¿Sí? Esa organización de elementos se le llamó tabla, ¿no? Entonces, a partir del año 69, ¿no? Listo. Bueno, acá ustedes lo subrayan, ¿ya? Continuamos entonces, ¿ya? A ver, otra preguntita. A ver, el problema 6 dice lo siguiente. Bueno, es parte teórica, ¿no? Pronosticó la existencia de nuevos elementos. A ver, la clasificación de qué, a ver. ¿Qué cosa es lo que se pronosticó o fue base para pronosticar la existencia de nuevos elementos? El caracol telúrico, dice. La ley periódica. Las octavas, las triadas, la primera tabla periódica. A ver, revisen su teoría. ¿Dónde creen que fue el punto de quiebre para pronosticar la existencia de nuevos elementos? ¿Cuál clasificación de todas las que hemos visto? Alguna clasificación no estable, pues, ¿no? Pero, ¿cuál de las clasificaciones que hemos visto, digámoslo así, va a tratar de pronosticar o se visualiza ya la existencia de otros nuevos elementos? ¿Cuál de ellas? A ver, las triadas, las octavas, la primera tabla periódica, la ley periódica. A ver, piensen y me dicen una posible respuesta. La primera tabla periódica. Ya, y esos nuevos elementos, ¿cómo podrían ser? A ver. Es que, o sea, Mendeleev dejó espacios y se suponía que ahí iban a estar los elementos que se iban a estar descubriendo más adelante, pues. Ya, y algunos de ellos se descubren o, digámoslo así, se crean en el laboratorio, ¿no? Como por ejemplo, algunos radioactivos se crean en el laboratorio, ¿ya? No se encuentran a veces en la naturaleza. Ya, a ver, vamos con otra pregunta, ¿ya? A ver. Ujú. A ver, creo que ya podemos ir pasando a otro documento también, ¿ah? A ver, problema 7, ¿qué es lo que dice? A ver, realizó trabajos de investigación con rayos X y descubre la ley periódica. Realizó trabajos de investigación con rayos X y descubre la ley periódica. A ver, ¿quién realizó trabajos de investigación y descubre la ley periódica? Moseley, profe. No sé, la ley periódica actual le llaman, ¿no? Es la ley periódica actual, es la ley de Henry Moseley, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Ya, si no están de acuerdo, vamos a la teoría, pues ya. A ver, aquí dice, por acá debe decir,
Aquí dice, el químico ya trabajando independientemente en la primera tabla periódica. ¿Ya? A ver, ¿y tu pregunta cuál es? Realizó trabajos de investigación con rayos X y descubre la ley periódica. La ley periódica, a ver, ¿dónde descubrió la ley periódica? Trabajó con rayos X. ¿Dónde dice que trabajó con rayos X? A ver, ¿Dobreini trabajó con rayos X? No. Newland no habla de rayos X. Ya, entonces, esto es lo que es la ley periódica. También se le llama ley periódica de Henry Moseley. ¿Sí? Acá, aquí, ¿no? Trabajó, ¿no? En la investigación con rayos X y descubre la ley natural, ¿no? De los elementos. Esto es la ley, aparte ¿no? de tabla, ¿no? Se le llama ley periódica actual o ley de Henry Moseley. Ya, entonces sería Moseley. Listo. Ujú. Ya. Bueno, ya ustedes lo subrayan. Ya ver. Pregunta 8, ¿ya? Diseñó la actual tabla periódica de origen alemán, dice. ¿Quién diseñó la actual periódica, no? Hay uno que aportó, ¿no? Pero hay alguien que la diseñó, dice. ¿Quién fue? ¿Aló? A ver, ¿quién crees que diseñó? La construyó, mejor dicho ya, la actual periódica. Pero fueron dos, profesor. ¿No? ¿Fueron dos? No, pero Claro. hay alguien que la construyó y se basó en lo que hizo la anterior, ¿no? Meyer. Werner, Werner, a ver, eso creo que está en... Meyer. Fue Meyer, profe. Ya, a ver, dice, tabla periódica actual. Fue diseñada por el químico alemán Werner, ¿no? Ah, Ajá, el que la construyó, bueno. digámoslo así, pero se basó pues en la ley periódica moderna. Ya, entonces sería Werner, 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 Werner. Ya, listo. Bueno, ya esto ya es parte de la tabla, ¿no? A ver, investiguen. Mencionen un metal. ¿Cuál sería un metal? Tienen elementos. Esos nombres que aparecen ahí son nombres de elementos, ¿ya? Y son los elementos químicos que van en la tabla periódica. ¿Han ¿Cuál, hecho? la 9, profe? Sí, si han hecho su trabajo, bueno, han visto la tabla periódica, ¿no? Porque yo le dije un trabajo de tabla periódica. Por lo menos han visto. Y bueno, vamos a presentar también algunas imágenes. A ver, ¿cuál crees que podría ser un metal? A ver. El mercurio, profe. Ya, el mercurio. Bueno, el mercurio es un elemento químico, Es un metal. es un metal. ¿Y dónde lo Claro. encuentras? En los termómetros, ¿cierto? Ah, exacto, profe. Pero está en forma líquida, no está en forma, digamos, de estado sólido, No, sino en forma líquida y es dañino si tú lo ingieres, es por eso tóxico. es Claro. tóxico, dañino para el ser humano, para los seres vivos. Entonces, si se rompe un termómetro, Ya. quedan los residuos esparcidos, entonces tienes que eliminar eso, ¿no? Lavarte bien las manos, ¿no? Así, ¿no? Pero igual van a quedar residuos, no acercar la mano ni objetos que hayan caído metal a la boca para no poder ingerirlo. Entonces sería el mercurio, es un metal llamado metal líquido. Listo. Entonces ahora, bueno, para ir avanzando los demás, vamos a ver una tabla. Vamos a presentar una tabla a continuación, ¿ya? Vamos a pausar manos. Hasta el 8, ¿no? ¿Qué cosa es eso? A ver. O sea, ¿cómo están clasificados los elementos, no? Según esta tablita, mira, hay, hay regiones. Digamos así, la región de la izquierda, ahí voy a utilizar la iluminación, el puntero, ¿verdad? La región de la izquierda, digamos así, la que está a la izquierda, mira, voy a seguir el puntero, se ve color rojo, ¿no? Ya, esta región de aquí, esta región, abarca lo que es donde se encuentra
la subcapa S, ¿no? Aquí S, ¿no? Aquí están en el medio, como si fuera un rectángulo, ¿no? Esta región donde está la subcapa D, ¿no? Y por acá los que, subcapa P, ¿no? Y abajo el último grupo, el F, ¿no? Y el helio que no cumple con esa característica, ¿no? Que está por el lado derecho, ¿no? Entonces, en la ley periódica actual, la de Henry Moseley, las propiedades físicas y químicas de los elementos están en función, ¿no? Periódica de sus cargas nucleares. Esto quiere decir que ellos se ordenan en la tabla periódica según su número atómico creciente, ¿no? Recuerda, el número atómico era quién? Z, ¿no? Z era el número atómico, ¿no? Y está en forma creciente. Entonces, por acá están, como te dije, S, por acá está el grupo D, P y F, ¿no? El helio sale de eso, ¿no? El helio está por el lado derecho, ¿no? El helio es una excepción a esta clasificación, según la configuración electrónica, ¿no? Entonces, S y P son elementos representativos de elementos de transición y F elementos de transición interna, ¿ya? Eh, a ver, ¿cuántos elementos hay? Bueno, cuentas, pues no, hay más de 100 elementos, ¿no? ¿Sí? Algunos son gases, otros son metales, gases nobles, alcalinos, alcalinos térreos, boroides, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos. Hay una serie de nombres que se le asignan, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo está ordenada la tabla? Está ordenada según periodos, según grupos, ¿no? Según periodos y según grupos. Los periodos vienen a ser las filas horizontales, ¿no? Del 1 al 7. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7, ¿ya? Son las filas horizontales, enumeradas del 1 al 7. Cada periodo contiene una cantidad determinada de elementos, ¿no? El número del periodo indica el número de niveles de energía de la configuración. Por ejemplo, si estamos en el periodo 1, estamos en el periodo 1, está el hidrógeno, ¿no? Su nivel de energía es 1, pues, ¿no? ¿Sí? Aquí 2, aquí sería 3, ¿no? De cada elemento que está ahí, ¿no? Ahora los grupos son las columnas verticales, ¿no? Los grupos son las columnas verticales que obtienen a elementos propiedades químicas similares, ¿no? Son 16 grupos, ¿no? Los cuales 8 tienen denominación A y 8 tienen denominación B. 8 más 8, 16. ¿Ya? Cada grupo constituye una familia química. Para los elementos representativos, el grupo A cumple que el número del grupo es igual al número de los electrones de valencia. ¿Ya? Entre algunos nombres que tenemos de las familias químicas tenemos el 1A, que son los alcalinos, el 2A, que son alcalinos térreos, tenemos el 3A, térreos o boroides, tenemos los carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos, gases nobles, metales, elementos puente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son algunos de ellos, ¿no? Sí, a ver, eh, ¿qué más podemos hablar acerca de eso? Bueno, por el momento y les presento la tabla, ¿sí? Ya. A ver, pero también se puede clasificar según sus propiedades, ¿no? Como por ejemplo aquí, los metales están por esta región, mira. Voy a sombrear de color rojo, voy a utilizar el lápiz. A ver, voy a tratar de utilizar el lápiz, ¿ya? Más o menos para que te des cuenta por dónde pueden estar los metales. A ver, los metales. Los metales pueden estar por aquí, ¿ya? A ver, observa, mira. Toda esta región que está aquí. Por aquí. Toda esta región. Toda esta región que está acá. ¿Sí? Más o menos así, ¿no? Como una escalerita, ¿ya? Sí. Por acá están los metales, ¿ya? Por acá están los metales, ¿sí? Todo esto los metales. Aquí tenemos los metales. Metales. Ya lo abrevio, ¿ya? Bueno, y así que es todo completo. Metales. Ya. Aquí en este lado, en el lado, digamos, aquí en el lado derecho, por aquí están los no metales. No metales, no metales. No metales. ¿Sí? No metales. ¿Qué más? El hidrógeno es un gas, pues no está aparte aquí. El helio también es un gas, está aparte. Y los metales son los que están acá, ¿no? También aquí hay metales también. Todos estos son metales, ¿ya? Aquí también hay metales. Esa es otra clasificación, ¿no?
Esa es otra clasificación, según los elementos, ¿no? Cómo se clasifican según sus propiedades, ¿no? ¿Ya? Sí, ya está. A ver, entonces, por ejemplo, el Mg significa magnesio, si no me equivoco, ¿no? Es un metal, ¿no? Pero, profesor, usted me ha dicho que los metales son, ¿no? Son dañinos, ¿no? Como te digo, pues, no todos los elementos químicos que veas en la naturaleza son dañinos para el ser humano, ¿no? Algunos elementos químicos están incluso en los medicamentos, ¿no? Incluso los encuentras, por ejemplo, en las verduras, en las frutas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a algunos se pueden ingerir, ¿no? El hombre, pues, no le va a hacer daño, ¿no? Pero otros no, pues, ¿no? Otros no. Ya están en las frutas, en las vitaminas, ¿no? En las vitaminas, en los compuestos, en las fórmulas que el hospital cuando vas y te recetan, ¿no? En las pastillas, ¿no? Ahí están, en pequeñas, claro que en pequeñas cantidades, pues son en gramos, miligramos, son pequeñísimas cantidades, no va a ser una gran cantidad, pues son pequeñísimas cantidades que tú ingieres, ¿no? No te hace daño. Y eso ya lo realizan los químicos farmacéuticos en los laboratorios, se crean eh, eh, los, como te digo, los medicamentos, ¿no? Las pastillas, lo que ingerimos para poder sanarnos de enfermedades o curarnos, ¿no? Entonces ahí están presentes los elementos químicos, pero en pequeñísimas cantidades, ¿no? Son muy pequeños, ¿no? Entonces no todo elemento químico es dañino, ¿no? Ahora los radiactivos sí son dañinos, lo que pasa es que se utilizan en la medicina, por ejemplo, para convertir las células cancerígenas, ¿no? O sea, con lo que se llaman los baños de quimioterapia, radioterapia, ¿no? Incluso si vas a los hospitales, vas a encontrar pues zonas que no se debe ingresar, no son prohibidas por la radioactividad, ¿no? Lo que pasa es que se bombardea con, ¿no?, átomos radioactivos al cuerpo humano y ahí hay células buenas, células malas, digamos así. Las malas son, pues, digamos así, de tu enfermedad, el cáncer. Entonces, mata células buenas, pero también mata células malas con la quimioterapia. Pero las células buenas, bueno, se van regenerando, ¿no? Las malas son las que tienes que destruirse o controlarlas, ¿no? Porque en realidad se controla eso, ¿no? No es que se elimina. Por eso es que después de los baños de quimioterapia, radioterapia, se lleva controles, ¿no? Para ver si están controlados, ¿no? Todo eso tiene aplicación en la medicina, ¿no? Los que estudian medicina humana, enfermería, técnica de enfermería van a llevar eso, van a estudiar eso. Radioterapia también. Ahí tiene la aplicación la química y los elementos químicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay, ¿no? Entonces ya, según eso vamos a presentar ahora bueno, hablar un poco de los metales, los no metales, la electronegatividad, ¿no? Vamos a presentar otra pantallita, ¿ya? A ver, ubicación de un elemento en la tabla periódica. ¿Cómo vas a ubicar? A ver, como te decía eh, hace unos momentos, aquí tenemos los números romanos, ¿no? Y los números naturales aquí, ¿no? Y tenemos letra A, letra B, ¿no? ¿Sí? Ya está. Entonces, eh, este de aquí, los números romanos están distribuidos del 1 al 8 y son en columnas, las filas del 1 al 7. ¿Sí? Ya está. A ver. Entonces, ¿cómo están distribuidos los grupos? Del 1 a 8, 8A y 8B. 8 más 8, 16, ¿no? 16. Y aquí en las filas serían 7. Por acá están los S, a la izquierda, como te decía, aquí tenemos los D, los P y los F, ¿no? Que viene a ser el sector, ¿no? ¿Sí? La clasificación de los elementos según su configuración electrónica, ¿no? Los elementos químicos, ¿no? Para poderlos ubicar tenemos que saber su configuración electrónica, ¿no? A ver, eh, por ejemplo, los elementos químicos cuya configuración electrónica terminan en el mismo subnivel se ubican en un mismo sector, ¿no? Por ejemplo, aquí terminan en S, los ubicas acá, ¿no? Terminan en D, los ubicas acá. Terminan en P aquí, terminan en F aquí. ¿Ya? Incluso hay más precisión, ¿no? De 1, de 2, de 3, hasta de 10, ¿no? ¿Ya? Y
por ejemplo, en el grupo que dice 1A, ¿no? Que es en esta columna, incluso reciben nombres especiales, ¿no? Los que están en la columna 1A se llaman alcalinos, ¿no? ¿Sí? Alcalinos. Los que están en el grupo 2A se le llama alcalinos térreos. Los que están en el grupo 3A, 3A está por acá, en esta columna, 3A, los que están en el 3A se le llama térreos o boroides, ¿no? Cada uno tiene su nombre, pues los que están en el 4A se le llama carbonoides, los que están en el 5A nitrogenoides, ¿no? Los que están en el 6A calcógenos o anfígenos, aquí calcógenos o anfígenos. Los que están en el 7A se le denomina gases nobles, ¿no? Gases nobles. 1B, ¿dónde está 1B? 1B sería metales de acuñación, ¿no? En el grupo 1B. 2B, elementos puente. Y así, ¿no? Se le colocan nombres especiales, ¿ya? ¿Sí? Ya. Aquí está, ¿no? El periodo viene a ser el mayor nivel de la configuración electrónica, ¿no? Y el grupo viene a ser el último nivel del electrón. Entonces vamos, por ejemplo, a ubicar un elemento, ¿sí? Vamos a ubicar un elemento, a ver. A ver. ¿Qué elemento podemos ubicar? A ver. Uno facilito, para empezar. Ya, uno facilito, a ver. Uno facilito, a ver. El hidrógeno. Bueno, el hidrógeno está siempre en la parte superior izquierda, ¿no? En la parte superior izquierda, ¿ya? Tenemos que hacer la configuración. Una vez que tú haces la configuración, se puede ubicar dónde va a estar el elemento, ¿no? Se puede ubicar dónde va a estar el elemento, ¿ya? A ver, piensen, el hidrógeno, ¿por qué estaría ubicado arriba? A ver, piensen, ¿por qué estaría ubicado arriba? A ver. Ya, entonces, como hemos visto, aquí voy a repetir, ¿ya? El sodio Na11, 1S2, 2S2, 2P6. Hago la configuración electrónica y termina en 3S1. Quiere decir que voy a la tabla, ¿sí? Como termina en 3S1, sería S1 sería el subnivel, ¿no? S, donde termina sería primera columna. Acá están los S1. Ahora, ¿en qué fila saldría? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿no? Como dice 3S1, sería en la tercera, ¿no? Primera columna, tercera fila, ¿no? La fila representa el nivel, ¿no? O la capa, ¿no? Entonces el nivel 3, ¿no? Aquí primera y tercera, aquí sería la intersección. En este cuadradito estaría el sodio 11, ¿ya? El sodio 11. ¿Está bien? Listo. A ver, ahora el carbono, a ver, ¿cuál sería la distribución? Un S2, 2S2, 2P2, ¿cierto? A ver, hagan la distribución del carbono. Ya, continuamos. Entonces, para el carbono 6, ¿cuál sería la distribución electrónica? Sería 1S2, 2S2, 2P6. Debe ser solamente 6, entonces no debería 6 electrones en el último, solamente habría 2. 2 2. son 6. Termina en 2P2, ¿no? O sea que el último subnivel es la letra P y la última capa es la capa 2. ¿Y cuántos electrones tiene en el último subnivel? Tiene 2. Sí, en el último subnivel tiene 2. Entonces, subcapa P y capa 2. A ver, subcapa P y capa 2. Con 2 electrones en el último. Acá está. Subcapa P2